Quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ageo, capítulo 2. El libro de Ageo, capítulo 2. Y vamos a leer unos 3 versículos de la palabra del Señor, o 4, del 10 al 13. Vamos a leer 4 versículos del capítulo 2 del libro del profeta Ageo. El profeta Ageo es uno de los libros que se encuentra dentro de los profetas menores. Está en el Antiguo Testamento. Capítulo 2 del libro de Ageo, verso 10 en adelante. Damos lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquiera otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: sí, o inmunda será. Amén. Ahí donde están, invito a un instante, pueden inclinar su rostro, cerrar sus ojos y oramos al Señor. Oramos. Querido Dios, en el nombre de Jesús, queremos darle muchas gracias por esta posibilidad en esta noche que usted nos otorga, Señor, de poder estar junto a los hermanos aquí reunidos en este lugar. Rogamos, Señor, que tu gracia, que nunca falta, que está en medio nuestro, que es derramada, Señor, en nuestros corazones, pueda, Señor, en esta noche ministrarnos también por medio de tu palabra, y permite que cada una de las vidas, Señor, que aquí estamos, podamos ser bendecidos por tu palabra, alentados, animados, Señor, y que la revelación de ella pueda ser sobre nuestras vidas, en el nombre glorioso y bendito de Jesús. En ti confiamos, esperamos, Señor, y rogamos, Señor, la obra gloriosa de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, vamos a tratar de algún modo o manera de mirar este texto de la Escritura. Para algunos tal vez un texto conocido. Si mal no recuerdo, debe ser por lo menos 5 a 6 años que una vez hablamos y compartimos algo de este texto. Algunos que ya tienen ese tiempo de antigüedad en la iglesia se van a acordar por lo menos del texto, lo compartimos en otro lugar donde estábamos haciendo un evento y una actividad. Hoy queremos, si Dios así lo permite, mirar algunas cosas interesantes que la Biblia nos describe, la palabra del Señor nos enseña. Por ahí, al leer textos del Antiguo Testamento y mucho más allá, en cosas que de algún modo está involucrada la forma o el estilo de vida, si podemos decir así, implementado en la ley que Dios había dado, o las ordenanzas que Dios había dado al pueblo de Israel, pareciera a simple vista que no podemos tal vez interpretarla en el hecho de leerla si no conocemos lo que ocurrió o lo que Dios dictaminó en la ley. Lo que Dios había dictaminado en la ley era que si una persona tocara o tocaba a un muerto o tenía algún tipo de acercamiento a un muerto, esa persona era considerada inmunda. Todo lo que esa persona tocare, todo lo que el muerto ese tocare, era considerado inmundo delante de Dios, y la persona debía ser santificada después de ofrecer una cierta ofrenda para poder ser limpia nuevamente de esa inmundicia, si podemos decirlo así. Ahora, Dios manda en una época al profeta Ageo a hablar al pueblo de Israel, una época donde el pueblo de Israel regresó de la cautividad, y de repente de nuevo ahora ya se había establecido de alguna manera el servicio a Dios, y se habían establecido las primeras cosas cuando regresó Esdras,
cuando regresó Esdras y fueron de vuelta a ofrecer a Dios los sacrificios y comenzaron a ofrecerse de vuelta a Dios las diferentes ofrendas y holocaustos, pero había cosas que ordenar. Y Zorobabel, que es el encargado en esta segunda parte del retorno del pueblo de Israel, se encarga acá de lo que nosotros conocemos como la reconstrucción o construcción del nuevo templo en Jerusalén, o por lo menos poner los cimientos en el templo de Jerusalén y comenzar de nuevo a levantarlo. Pero sin entrar en todos esos detalles, que si no nos vamos a ir mucho del tema y nos va a llevar mucho tiempo, quiero un poquitito irme literalmente al texto que hemos leído de la palabra de Dios. Dios manda a Ageo, que era el profeta, el hombre de Dios, a que le pregunte a los sacerdotes que estaban ministrando delante de Dios allí en Jerusalén, que le pregunte o les pregunte dos cosas. Y yo quiero hablar de estas dos cosas o dos preguntas que Ageo, guiado por Dios, pregunta a los sacerdotes de Jerusalén. Y escuchen las preguntas. La primera pregunta, a ver los niños si están atentos por favor, si hablan bajito. Primera pregunta es si alguno lleva carne santificada en las faldas y de repente en su ropa, ¿no? En las faldas de su ropa y con el vuelo de su ropa tocare algún otro tipo de alimento, sea pan o lo que menciona ahí la escritura, cualquier otro tipo de alimento. La pregunta que hace Ageo es si eso que llevaba, esa carne, era santificada. Los alimentos que eran tocados también son santificados. Y la respuesta de los sacerdotes fue no. Era obvio y era conforme a la ley. En otras palabras, traduzco: lo santificado no santifica. ¿Entendió? Lo que es santificado o lo santificado no santifica. Después vamos a explicar eso. Y la segunda pregunta que le manda Dios hacer a Ageo, a los sacerdotes, es si un inmundo, es decir, una persona que tocó un muerto, un cuerpo de un muerto, y luego viene y esa misma persona que tocó a un muerto, que según la ley era considerado inmundo, es decir, estaba sucio, inmundo, y esa persona tocaba cualquiera de estos alimentos, ¿los alimentos son inmundos? Y la respuesta de los sacerdotes fue sí, van a ser inmundos. Y sacamos la segunda conclusión. La primera era que lo santificado no santifica. ¿Entendió? La segunda conclusión que sacamos es que lo inmundo puede contaminar. Contamina y transforma en inmundo lo que toca. Hasta ahí vamos entendiendo. Ahora sí vamos a meternos en la palabra de Dios y poder meternos en estas dos verdades que nos enseña el Antiguo Testamento, pero que tienen gran vigencia todavía en este tiempo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los sacerdotes, el pueblo de Israel estaba llevando sus ofrendas delante de Dios. Y las ofrendas que llevaban, presta atención que es interesante el tema, las ofrendas que llevaban eran ofrendas santificadas, eran según la ley, eran buenas ofrendas. Pero el problema era no las ofrendas, sino los que llevaban las ofrendas, porque sus corazones, sus vidas no eran santas. Es decir, eran pecadores inmundos delante de Dios. Entonces la pregunta que Dios está tratando de que ellos entiendan y comprendan es que por más que ellos presenten a Dios la ofrenda que presenten,
por más que sean quienes sean, por esa causa ellos no van a ser santificados. La santificación es producto del arrepentimiento y del apartarse del pecado o de lo inmundo. Y si ellos no se apartaban del pecado o de lo inmundo, por más que la ofrenda o lo que lleven sea santo, eso no iba a santificar al ofrendante. ¿Va entendiendo más o menos el tema? Quiero darle algunos ejemplos a través de la Escritura para que podamos entender esto. Nosotros tenemos la costumbre, la buena costumbre y avalada por las Escrituras de congregarnos. Está muy bien el congregarse. De hecho, la Biblia habla en contra de no congregarse. Hacemos muy bien en congregarnos y es muy importante congregarnos como iglesia. Ahora, el tema que quiero puntualizar como una de las primeras cosas es el congregarme, el estar en el templo, en la iglesia, en este lugar. No me santifica. No me santifica. Este lugar, el día que lo dedicamos, dijimos, este lugar lo consagramos a Dios. Y este lugar lo hemos consagrado como un lugar santo, es decir, apartado. ¿Para qué? Para un uso exclusivo. ¿Cuál es el uso exclusivo que tiene este lugar? Adorar a Dios, bendecir a Dios, proclamar la palabra de Dios, congregarnos para juntos buscar el rostro del Señor. Este lugar es un lugar santificado. Ahora, todo lo que hay aquí, me refiero a los mobiliarios que tenemos aquí, también son para este uso exclusivo. Son para este uso exclusivo. Y lo dedicamos al servicio de la obra del Señor, del trabajo de la obra del Señor. Ahora fíjese, el que usted se siente en un banco que ha sido apartado y santificado para el uso exclusivo de la iglesia, el que usted esté dentro de este lugar, no voy a decir más 4 paredes porque hay unas vueltas ahí que ahora se transformaron en más de 4, pero el que usted esté en este lugar determinado aquí, que ha sido también santificado, no nos santifica. No nos santifica. No nos santifica. Usted podrá ver el claro ejemplo de los hijos de Elí. ¿Recuerdan? En Primera de Samuel, el primer capítulo del libro de Samuel, los primeros capítulos del libro de Samuel hablan del sacerdote Elí y también habla de sus hijos. Ellos estaban en el templo, ellos ministraban en el templo, ellos ofrecían el servicio a Dios en el templo, pero sin embargo sus vidas, sus corazones estaban contaminados con el pecado. Ellos en la entrada, en las puertas mismas del templo, ellos pecaban con aquellas personas que venían a traer sus ofrendas a Dios. Ellos hacían el servicio en el templo, sí. Ellos conocían la ley de Dios, sí. Ellos entraban y salían en el templo, sí. Pero sus vidas no eran vidas santas, no eran vidas santificadas. Porque ni el templo, ni nuestras ofrendas o cosas que nosotros hagamos para Dios nos santifican. Podemos cantar, podemos predicar, podemos, hacer innumerable cantidad de tareas en la iglesia, podemos ser líderes de esto, de lo otro, de aquello, pero nuestra actividad, escuche, nuestra actividad, por más que sea para Dios, acá no venimos y cantamos cualquier tipo de canciones. Acá venimos y todo lo que nosotros cantamos tiene como finalidad y fundamento edificarnos, alabar a Dios, exaltar a Dios, proclamar a Dios como único y soberano. ¿Sí o no? Son santas las alabanzas, son santas las canciones, si quieres llamarlo de esa manera, los himnos que nosotros entonamos. Pero por más que yo entone himnos que son santos, que son apartados, que son exclusivamente para Dios, eso no me santifica a mí si yo soy inmundo. ¿Me escucha? Hay personas
que piensan que por hacer obras buenas son limpios y son purificados de sus pecados. Hay personas que piensan que por alabar a Dios, Dios se va a olvidar de su fornicación, de su adulterio, de su infidelidad. Y la Biblia nos dice bien claro que lo santificado no santifica. Por más que yo toque el púlpito, por más que yo pase acá y diga estoy en un lugar santísimo, y es verdad, por más que yo pase acá y diga, y como dicen algunos hermanos, no, acá temblamos y esto y lo otro, y es verdad en muchos de los casos, pero eso no me santifica. Lo único que santifica es cuando hay arrepentimiento, conversión y se deja el pecado. Los hijos de Elí, por más que estaban en el templo, no eran santos. Por más que ministraban a Dios, no eran santos. No se confunda. Hay personas que podrán estar todo el tiempo en la iglesia, podrán venir a todos los cultos, pero eso no acredita su santidad. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y no estoy desmereciendo a los que se congregan continuamente, al contrario, debemos congregarnos todas las veces, siempre. Pero la realidad es que por congregarme solamente yo no soy santificado. Por estar en un lugar determinado, por pertenecer a la iglesia fulana de tal, yo por eso no soy salvo. Yo no soy salvo porque pertenezco a la iglesia Cristo el Rey. Yo no soy salvo porque pertenezco a la iglesia fulana de tal. Yo soy salvo por la obra gloriosa de Jesucristo en mi vida. Pero ahora escuche, también allá en el templo donde estaban los hijos de Elí, estaba Samuel. Y la vida de Samuel fue santa, no porque estaba en el templo, fue santa porque Samuel tuvo un encuentro con Dios. Y la vida de Samuel fue una vida consagrada desde pequeño. Y Samuel se guardó para Dios. Y Samuel vivió una vida intachable en cuanto a su conducta delante de Dios y de los hombres. Y por eso Samuel fue un hombre que sus palabras, ni una de ellas cayó a tierra sin cumplimiento. No fue santo por el hecho de estar en el templo. No fue santo por el hecho de que Ana lo lleve y lo deje en el templo al cuidado de Elí. Aleluya. Él fue santo porque tuvo un encuentro con el Señor. Dios habló con él y su vida fue transformada. Él se guardó para Dios. Entonces yo no soy santificado porque esté en el lugar santo. Tampoco soy santificado porque viene y me pone en las manos un renombrado hombre de Dios. ¿Me escucha? Yo no soy santificado porque viene, no sé, el más grande de los hombres de Dios que puede haber ungidos aquí sobre la tierra y me ora y me puede decir lo que me diga. Yo no soy santificado por eso. Yo no soy santificado porque esté al lado de los siervos de Dios. Obviamente que eso me llevará a guardarme del pecado, pero es otro tema. Yo estoy tratando de explicarles que el contacto con algo o con alguien no santifica. Y no soy santo por estar, porque un siervo de Dios me ha nombrado, escogido, ungido, me ore. Yo no soy santo por eso. Yo no soy santo de porque esté al lado o toque a un siervo de Dios. Ve que hay gente que de repente se enloquece por saludar a alguien. Porque son hombres de Dios, y es verdad. Hay veces que nos gustaría estar al lado y ver cómo son en verdad, cómo se mueven, poder ver algunas cosas más que lo que oímos por ahí. Pero son hombres, son personas. Y hay veces que nos alegramos en tocarle y algunos se pelean como en el mundo, ¿no? Para tocar a sus ídolos. Pero el tocar a un santo no me santifica. ¿Recuerdan a Judas Iscariote? ¿Con quién estaba Judas? ¿Discípulo de quién era Judas? ¿Qué consejos escuchó Judas? ¿Al lado de quién estuvo Judas? Y usted dirá de los discípulos, sí, al lado de Jesús. Al lado de Jesús. Pero Judas era ladrón. ¿Dejó de ser ladrón por estar al lado de Jesús? Robaba, al contrario, era el tesorero y tenía más oportunidad de robar. ¿Dejó de hacer lo malo por oír la palabra de Jesús, las palabras santas del Señor? No, ¿por
porque lo santificado no santifica a no ser que haya arrepentimiento, cambio, conversión. ¿Me escucha? Judas no cambió. Entonces el tener contacto con los siervos de Dios, y no digo que no lo tengan, el que alguien le ore, y no digo que no le ore, no me santifica. Estoy hablando en cuanto a la santificación. Ahora fíjese, la Biblia nos muestra esto para que lo entendamos. El que mi esposa o las esposas digan mi esposo es un hombre, es una mujer santa, pura, consagrada, ora, hace esto, hace lo otro, vive una vida pura delante de Dios, tampoco me santifica. Y acá vamos a entrar en una controversión, porque algunos van a decir, pero ¿cómo Pablo dijo que el esposo incrédulo era santificado en la mujer creyente? Pero escuche con atención, Pablo no estaba hablando de salvación ni de la santificación desde el punto de vista de purificarle delante de Dios. Pablo no hablaba de ese tipo de santificación. Ahora escuche, ¿no me santifica el hecho de que mi esposa sea una mujer de oración, sea una sierva de Dios? ¿No le santifica que su esposo sea un hombre de Dios, un siervo del Señor, un santo de Dios? Hijos, ¿no le santifica sus padres que son siervos de Dios? Ya los que son mayores tienen la decisión de qué harán y qué hacen con sus vidas. No son santos ni salvos porque sus padres oran. No son santos ni salvos porque sus padres son esto o aquello en la iglesia, o porque realizan algún tipo de actividad dentro de la iglesia. Somos santos, y en cuanto a la salvación es personal. Y de repente Jesús explicó este tema y nos dio un claro ejemplo. Y dice que cuando venga Jesucristo, escuche, habrá dos en una cama. Y a no ser que sean algo fuera de lo normal y no tengan una cama donde puedan dormir personas individual, normalmente si hay dos en una misma cama, se refiere a matrimonio. A no ser que por ahí un hermano vaya a visitar a otro y de repente no tenga donde dormir y duerman por esa noche los dos juntos en una misma cama. Pero normalmente, y yo creo que el concepto de la Escritura es este: cuando habla dos en una misma cama, está refiriéndose a un matrimonio. A un matrimonio. Pero escuche, dice, uno será tomado y el otro será dejado. Pero ¿cómo si era el esposo? ¿Pero cómo si era la esposa? Es que uno se santificó, es que uno hizo la voluntad de Dios, es que uno pertenecía a Cristo y el otro no. Uno se fue y el otro se quedó. Amén. Y quiero dejar bien en claro este concepto para que usted lo entienda con claridad. Yo no soy santo por estar en un lugar, por pertenecer a un lugar, por tocar o que alguien, un siervo de Dios, me ore. Yo no soy santo por el simple hecho de pertenecer a una familia determinada. Yo no soy santo porque mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa es fulano de tal. Yo soy santo si la obra de Cristo tuvo efecto en mi vida y yo recibí a Jesús como Salvador, me arrepentí de mis pecados, reconocí mi falta y comencé a vivir una vida nueva, apartada del pecado para el Señor. ¿Puede decir amén? Lo que hacían los sacerdotes era ministrar a Dios pensando que lo que ofrecían los hacía santos, que lo que ofrecían iba a tapar su condición. Y Dios le está diciendo, ¿acaso si ustedes llevan en su falda carne santificada y con eso tocan algo más, eso otro es santificado? Y los sacerdotes dijeron lo que la ley les decía. No, no es santificado. Dios le estaba diciendo, de esa misma manera ocurre. Por más que ustedes presenten delante mío algo que en verdad es santo, ustedes no se santifican por eso. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda pregunta: si alguien es contaminado por tocar,
algo, un cuerpo del muerto, y esa persona es inmunda, considerada inmunda por esta causa, y esa persona luego viniese y tocase a alguna otra persona o alguna otra cosa, eso que tocase, ¿será inmundo también? Y la respuesta fue sí, eso también es inmundo. Y ahora Dios estaba diciéndole: ustedes, siendo inmundos, por más que me presenten algo que lo apartaron para mí y lo santificaron, eso se está transformando también en inmundo. Y yo no puedo aceptar ni recibir lo que ustedes me dan, porque eso también se transformó en inmundo por su condición inmunda. Qué feo que suena, ¿no? Pero lo que Dios le dijo a los sacerdotes, y de hecho ellos eran los que ministraban, y le dijo: antes de que levanten el templo, antes de que pongan las bases del templo, antes de que el templo sea levantado, arreglen esta situación, solucionen esta situación, hagan algo. Y la Biblia nos muestra también, la palabra de Dios, con claros ejemplos que nosotros podemos mirar a través de la Escritura, que yo quiero mostrarles dos o tres como mostré anteriormente, con que lo santificado nos santifica. Ahora quiero mostrarles cómo lo inmundo contamina. ¿Cuántos se pusieron perfume antes de venir? Normalmente nadie se puso perfume, no solo levantó la mano. Bueno, hay que ponerse por lo menos perfume, ¿vio? Gloria al nombre de Jesús. Desodorante. Ahora bien, el perfume y el desodorante que usted usa supuestamente tiene olor lindo, agradable, rico, qué sé yo. ¿Le gusta o no? Si no, no lo usaría, no lo compraría, a no ser que se lo regalaron y no tiene otra que ponérselo igual porque no tiene otro. Bueno, qué sé yo. Normalmente se usa perfume, desodorante, colonia, qué sé yo, los nombres que hay, bueno, etcétera. Extractos y demás. Ahora fíjese, la Biblia dice que los perfumes tienen un rico aroma. Normalmente nos gusta, por lo menos el que usamos nos tiene que por lo menos agradar. Pero la Biblia dice que una mosca, capítulo 10 del libro de Eclesiastés, verso 1, una mosca, si cae en el perfume, el mejor perfume del perfumista, una mosca hace que ese perfume largue mal olor. En otras palabras, se eche a perder. En vez de subir o de recibir como un aroma agradable, como un olor rico, se transforma en un olor, para que usted me entienda la diferencia, podrido. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y la Biblia dice que el pecado sube delante de Dios como un olor nauseabundo, olor a podrido. Así sube el pecado delante de la presencia de Dios. Por lo menos lo que dice la Biblia cuando Dios vino a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Su olor, el pecado ya había subido delante de la presencia de Dios. Ahora fíjese, una de las cosas importantes que queremos mencionar es, por más que usted tenga la más excelente voz, es por más que usted sea el mejor o la mejor persona en oratoria, es decir, que tenga la mayor destreza y capacidad para explicar, para hablar, que nunca le falten palabras en su boca, que usted pueda hablar lo mejor posible. Por más que usted tenga la capacidad de ayudar y de hacer esto y de hacer lo otro y de hacer aquello, por más que usted tenga talentos, dones, y sean los más lindos, por más que usted haga hablar, qué sé yo, un instrumento, por más que usted sea la admiración cuando realiza una actividad por muchos, por más que pareciera que eso fuese el mejor aroma, el mejor perfume, si hay una mosca
Si hay pecado, eso transforma lo inmundo, todo en inmundo. Todo en inmundo. Y la pregunta es, ¿Dios recibe la ofrenda que yo le doy? Y hablar de ofrenda no estoy hablando de dinero, porque inmediatamente pensamos solamente en esa área. Cuando hablamos de ofrenda, hablamos de nuestro canto, hablamos de nuestra alabanza, hablamos de nuestro himno que cantamos, hablamos de lo personal, de lo general. No hablo de solamente la dirección desde acá, hablo de cada uno en particular cuando cantamos, porque desde acá nos dirigen, pero cada uno de nosotros cantamos y también levantamos y elevamos a Dios nuestra alabanza y nuestra adoración. Y Dios, además de ver a quienes ministran aquí adelante, está viendo a cada uno de nosotros cuando le alabamos, cuando cantamos, lo que decimos, lo que expresamos delante de su presencia. Pero también está viendo mi condición. Si yo estoy inmundo, si hay cosas ocultas en mí, si en mí hay locuras que he realizado y no me he arrepentido, no he renunciado, no me he vuelto a Dios, mi ofrenda Dios no la recibe. O por lo menos lo que percibe es un olor feo, desagradable, inmundo. Porque lo inmundo contamina y transforma en inmundo lo que toca. ¿Me escucha? Es por eso que pareciera una pavada, pero hay que tener cuidado de lo que escuchamos. ¿A quién escuchamos? ¿A quién permitimos que realicen ciertas actividades dentro de la iglesia? Por ahí escuchaba, creo que anoche o ayer, no recuerdo, a alguien en la radio, ahí por ahí unos ratitos, mientras vamos en el auto, hoy a la mañana, no sé cuándo fue, escuchaba a alguien que decía, no importa cuál sea tu condición, vení igual, así igual, como diciendo, no hay problema, todo está bien, Dios te va a ir limpiando de a poco. Es verdad que hay una santificación que Dios hace en nuestra vida en el momento que venimos, y hay una santificación progresiva que Dios va haciendo en nosotros, pero esto no amerita ni acredita a que yo permanezca en el pecado conociendo la verdad. Si yo permanezco en el pecado y en el pecado quiero servir a Dios, estoy transformando en inmunda no solamente mi vida, que ya lo está, sino lo que estoy ofreciendo delante de la presencia de Dios. ¿Puede decir amén? Ahora fíjese, una pequeña mosca, una mosca. ¿En qué casa no hubo o habrá una mosca? Una mosca. Una mosca, si cae dentro del mejor perfume del perfumista, es capaz de echarlo a perder. Que el perfume se transforme, en vez de algo delicioso, agradable, rico, en algo podrido. ¿Por qué hay tantas cosas que nosotros por ahí ofrecemos a Dios y parece que no pasa nada? Que el cielo está cerrado, que no sucede nada, que nadie recibe nada. Y no en todos los casos, pero en muchos de los casos, la causa es que hay moscas en la ofrenda. Hay moscas en lo que estoy presentando delante de Dios. Hay pecado, hay cosas no solucionadas, no sanadas, cosas inmundas, lo cual Dios no puede recibir, porque Dios no participa de nuestros pecados. Por más que yo diga Dios se olvida, déjeme decirle algo importante. Si yo permanezco en la inmundicia, mi inmundicia afectará todo lo que yo toco, y lo primero que afectará será a los que me rodean, mis seres queridos. Y escuche esto con atención. Dijimos que cuando yo toco algo que está santificado, no me santifica. Pero si algo inmundo me toca, también me transforma en algo inmundo a mí. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora escuchen, los primeros que son afectados frente al pecado es la misma persona, pero también los seres más cercanos. Si hablamos de la familia, la familia. Cuando el pecado entra, destruye. Cuando el pecado entra, divide. Cuando el pecado entra consigo un montón de problemas y de complicaciones. Porque el pecado afecta a todos los demás. Si no, mire el ejemplo que nos muestra la Biblia bien claro y detallado en las Escrituras del rey David. El rey David de repente pensó que podía hacer lo que quería porque era rey. Pensó que como tenía la posibilidad, nadie le iba a decir nada.
Y sin embargo David, todos conocemos la historia, de repente ve a una mujer y la manda a llamar y está con ella, y de repente esa mujer queda embarazada y su marido estaba en la guerra, en el campo de batalla. Cuando David se entera, le dice, bueno, manden y traigan a su marido para que esté con ella y seguir tapando el pecado que él había cometido, por lo menos para que piense que es de su marido el hijo que va a tener. El esposo dice, no, yo no puedo estar con mi mujer. No puedo estar con mi mujer mientras el pueblo de Israel está en guerra, está en la batalla, en el campo de batalla. No quiso estar con ella. David dijo, ¿qué hago? Bueno, vamos a agarrar a este hombre, lo vamos a mandar allá al frente. Ve a decirle a los jefes, a los generales del ejército, pónganlo en la primera fila. Cuando venga la guerra o cuando se enfrente al enemigo, ahí en la primera fila, en la primera fila. Y ahí va este hombre. Obviamente que los de la primera fila eran los que morían seguro. Y en esa batalla murió. David dijo, solucioné el problema. Respiró tranquilo. Dijo, me salió bien. ¿No le suena parecido a los pensamientos de algunos? Me salió bien. Ya está. Todo bien. Pero pasó el tiempo. David no solucionó su problema. Y pasaron los días. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo creo que pasaron como 9 meses. Cuando de repente un día viene y golpea a la puerta, si es que existía puerta en el palacio. Fue anunciado, el profeta quería hablar con David. Y como siempre hablamos de este tema y mencionamos, yo me imagino que vio que cuando hay algo oculto, hay algo llamado conciencia que viene y siempre da vuelta y vuelta, ¿no? Y cuando dijo, viene Natán, quiere hablar con vos, y él sabía que Natán era el hombre de Dios, que Natán era el hombre que tenía la revelación de parte de Dios. Y yo creo que David tuvo temor y tuvo miedo. Después de bastantes meses de que su pecado salga a la luz, pero de repente cuando llega Natán, bendito es el Señor. Cuando llega Natán y comienza Natán a contarle una historia, yo creo que David en su pensamiento, ya David se tranquiliza. Ya David dice, ya pasó, había pensado yo otra cosa, pero no era así. Y Natán comienza a contarle la historia de un hombre que tenía muchas ovejas, y que de repente este hombre que tenía muchas ovejas, un día le llegó un visitante de tierra lejana, y en vez de tomar una de esas ovejas para comerla, para sacrificarla, agarró y vio que su vecino tenía una única corderita, oveja que cuidaba, que amaba, y en vez de tomar una de todas las que él tenía de su rebaño, tomó la de su vecino. Y le pregunta a Natán, ¿qué haremos con este hombre? ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Y David dice, yo me imagino, lo que quería era un consejo, lo que quería era juzgar una causa, lo que quería era que yo le ayude a solucionar un problema. Y David dice, yo soy el rey, así que vamos a poner voz de rey, de autoridad, para juzgar el caso. Y David dice, ese hombre debe morir. Ahora Natán, como tenían por costumbre los profetas, le señala con su dedo y le dice, ese hombre eres tú. Se le vino el mundo abajo a David. Pero escuchen, el pecado de David, ¿David se arrepintió después? Sí. ¿David reconoció su falta delante de Dios? Sí. ¿Dios perdonó a David? Sí. Pero las consecuencias de lo inmundo llegaron a toda su familia. Su hijo, el hijo que iba a nacer de esa mujer. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver su hijo? Escuche, lo inmundo contamina. Lo inmundo contamina. Lo inmundo contamina. Y la conducta que nosotros tenemos
va a afectar y ser transmitida a los demás. Nos guste o no nos guste, va a afectar a los demás. Y David tuvo que sufrir que su hijo muera. Él lloró, él ayunó, él clamó delante de Dios, pero ya el profeta le había dicho que iba a morir. Y su hijo murió. Murió. Como si fuera poco. Uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Las consecuencias del pecado. Otro de sus hijos agarra y le quita todas las mujeres o las concubinas, por lo menos de David. El pecado. El pecado de inmoralidad, el pecado sexual, de esa manera se vio involucrada la familia. Porque los primeros que son afectados son los que están más cerca. Porque lo inmundo contamina. Lo santificado no santifica, pero lo inmundo contamina. Contamina. Contamina a los que le rodean, contamina todo aquello que toca. Afecta a los demás. Y la Biblia nos enseña que David tuvo que enfrentar la triste consecuencia del pecado. Usted puede leer sus salmos en medio de la agonía y de la falta del gozo de la salvación en David. Usted puede ver cómo dice mientras callé, porque hay gente que piensa, no, total, ya está, ya pasó tanto tiempo. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él lloró de noche y de día. Fue su clamor, ahí su gemido de noche y de día. Él sentía dentro suyo morir, dentro suyo la muerte. Él sentía la consecuencia del pecado en su vida. Hasta el día en que Dios le sanó su herida, cuando él se arrepintió y se apartó de ese pecado. ¿Está agonizando por alguna cosa? Tiempo de arrepentirse. ¿Está viendo las consecuencias a los que le rodean? Es porque no se arrepintió todavía de verdad y confesó su falta delante de Dios. Dios sabe lo que dice. Sí, es verdad que Dios sabe lo que hiciste, pero tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte. Si no hay arrepentimiento, por más que Dios lo sepa, no habrá perdón, no habrá restauración. No podremos de nuevo tener comunión plena con Dios. Escuche, dijimos que lo inmundo transforma en inmundo también lo que yo ofrezco. Lo inmundo transforma también o contamina a aquellos que me rodean, y lo principal que me rodean es la familia. Pero también, escuche esto también que es importante, y ya dejamos para terminar. Lo inmundo también afecta el avance de la obra de Dios. El avance de la obra de Dios. Y déjeme decirle un solo ejemplo, podríamos hablar de más. Un solo ejemplo. La Biblia nos habla que en un momento determinado Moisés toma por esposa a una mujer que era de tez negra, y de repente cuando lo ve María y Aarón no les gusta nada lo que hizo Moisés. Su mujer era una mujer cusita, ¿era, no? Era negra, para que usted entienda, de tez negra. ¿Está bien, no? De tez negra. Y a ellos no les gustó. No les gustó. De hecho, le tenía que gustar a Moisés, no a ellos. Pero bueno, eran sus hermanos, no les gustó. Y comenzaron a murmurar. Y comenzaron a criticar a Moisés por lo que había hecho. Y ahí María empezó a hablar. Y seguramente Aarón también. Porque dice que hablaron. O murmuraron. Y dijeron, ¿acaso Dios habló solamente por medio de Moisés? ¿No habló también por medio nuestro? Entonces Dios le dice, Moisés, vení y trae consigo a Aarón y a María. Vengan detrás del tabernáculo. Y los llevaron detrás del tabernáculo. Y ya detrás del tabernáculo Dios le dijo a Aarón y le dijo a María, vengan un poquito ustedes más apartados conmigo. Y les habló.
Y habló con ellos y les dijo: es verdad que yo he hablado por boca de ustedes, pero yo a toda persona que le revele mi palabra se la revelaré a través de visiones, a través de sueños, a través de diferentes formas, pero no personalmente hablaré con ellos. Pero sí a Moisés mi siervo le hablaré y él oirá mi voz y le permitiré ver la semejanza de mí, o algo así dice la Escritura, no recuerdo en detalles. Ahora la Biblia menciona que cuando Dios o la nube se apartó, se miró María. Aarón miró a María y vio a María que estaba blanca de lepra, estaba leprosa todo su cuerpo, leprosa. Oh, ahora ellos vienen y claman a Moisés para que Moisés les perdone, para que Moisés tenga misericordia y clame delante de Dios para rogar también la misericordia de Dios. Dice: hemos pecado contra ti, tú eres el siervo de Dios. Dios le reclama a aquellos que murmuraron contra el siervo de Dios. Atención, otro tema que hoy no vamos a profundizar. Pero lo que ocurre, y sí quiero resaltar, es que ahora Moisés clama a Dios y Dios escucha la oración de su siervo. Y Dios le dice: si ella hubiera afrentado a su padre o a su madre, ¿acaso no estaría por lo menos 7 días fuera del campamento? Y la Biblia dice que María fue sacada fuera del campamento de Israel. Estamos en el desierto, estaban avanzando ellos, fuera del campamento por 7 días. Ella estuvo 7 días leprosa, sola, fuera del campamento. En otras palabras, fue disciplinada por Dios. Disciplinada por Dios. Y fue cortada del medio de la congregación y fue puesta fuera del campamento por 7 días. Pero lo que me llama la atención, que es lo que yo quiero resaltar, es que la Biblia dice que durante esos 7 días la congregación de los hijos de Israel permaneció en el mismo lugar y no avanzó. No avanzó, estuvo detenida durante los 7 días que María estuvo leprosa fuera del campamento. Hasta que ella fue restituida, y cuando fue restituida, siguieron avanzando todos. Si bien es esto algo literal que ocurrió en el pueblo, yo creo y entiendo que el pecado también, cuando es personas que pertenecen a la obra de Dios y están trabajando en la obra del Señor, afectan el funcionamiento de la obra de Dios. Detienen y afectan el funcionamiento de la obra de Dios. Recuerden que cuando el pueblo de Israel avanzaba en el desierto, avanzaba porque la gloria de Dios, la nube, avanzaba. Si la nube no avanzaba y se detenía, ellos se detenían y no avanzaban. Quiere decir entonces, yo saco mi conclusión, que en esos 7 días Dios no avanzó y ellos no avanzaron. Dios no les guió el camino y ellos se detuvieron. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hay veces que se detiene la lluvia. Hay veces que la bendición de Dios no desciende. Hay veces que la gloria de Dios no cae. Hay veces que no sentimos la presencia del Señor. La pregunta es: ¿hay santificación? ¿Mi santificación y mi ofrenda son santas? ¿Mi servicio a Dios es santo? ¿O alguna de las dos falta? ¿Hay moscas en el perfume? ¿Hay pecados que debemos arrepentirnos delante de Dios y reconocer delante de Dios? Dios le habla a Israel y le dice esta verdad. 2 preguntas nada más eran suficientes
Yo se lo expliqué y me llevó no sé cuánto tiempo, como 1 hora tal vez, no sé si tanto. Pero 2 preguntas. ¿Lo santificado santifica? No. ¿Lo inmundo contamina? Sí. Es por eso, tened cuidado con quién te juntás. Tened cuidado con quién andás. Porque por más que vos digas, no, porque yo quiero convertirlo al Señor, la Biblia dice, no andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. Si no estuviesen de acuerdo. Es por eso que la Biblia aconseja, atención jóvenes y adolescentes que se quieren hacer los grandes también. Atención. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué la Biblia dice eso? Para que no tengas problemas. Si estás esperando en Dios para que Dios te dé un compañero, una compañera, un esposo, una esposa, esperar en el Señor. Orar a Dios. Y que tu oración sea sincera delante de Dios, donde busques a una persona que tema a Dios, que ame a Dios y que quiera hacer la voluntad de Dios. Si no, vas a tener problemas. Si no, vas a tener graves conflictos. Teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien, no la hagas mal. Movete en la voluntad de Dios. Es la más difícil. Habrá ofrecimientos de todos lados. Vendrán de todos lados. Pero espera a Dios. Y Dios a su tiempo te dará. El noviazgo no es para estar 20 años de novio y después vamos a ver si probamos, a ver si las cosas van bien. No hay que probar nada. Hay que primero orar y buscar la voluntad de Dios. Y que Dios nos dirija primero. Y luego nosotros nos movemos. Y el noviazgo no tiene que durar mucho tiempo. Si dura mucho tiempo, la triste realidad nos muestra que es para caer en pecado. Así de simple se los digo. Y de sencillo. Si quiere enojarse conmigo, enójese. Y si quiere vivir en pecado, viva en pecado. Pero esta es la realidad de lo que nos ha demostrado la vida y que nos ha demostrado las diferentes situaciones que hemos tenido que ver y atravesar en la obra del Señor. Espere en Dios, confíe en Dios, santifíquese para Dios. Y si ofrece algo a Dios, que sea a través de una vida santa, para que Dios lo reciba como un olor grato, como un perfume agradable. Y Dios desde los cielos diga, este es mi hijo, en él estoy complacido. Esta es mi hija, en ella tengo contentamiento. Este es mi siervo, por eso yo lo voy a respaldar, lo voy a guardar, voy a estar con él, voy a ayudarle, voy a darle lo que necesita, porque él está preocupado, ella está preocupada por hacer mi voluntad. Ella no quiere agradar a los hombres, quiere agradarme a mí. Él no quiere agradar a los hombres, quiere agradarme a mí. Y yo le voy a responder y yo voy a obrar a su favor. ¿Cuántos problemas evitaríamos si dejamos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas y a través de nuestras vidas? Yo creo que es tiempo de mirar un poquitito y de rever esta situación. Escuche lo que Dios le dijo. El versículo 18 del capítulo 2 de Joel dice: meditad pues en vuestro corazón. ¿Qué es lo que debían meditar? Su condición. Y no voy a leer lo demás porque está hablando específicamente del templo y de lo que Dios iba a hacer con ellos. Meditad en vuestro corazón. Es decir, adentro. No en voz alta, no diciéndole nada a nadie, adentro. Meditar en el corazón. ¿Qué debo meditar? Mi camino. ¿Qué debo meditar? Mi condición. ¿Qué debo meditar? ¿Cómo estoy ofreciendo lo que ofrezco delante de Dios? Tal vez lo que ofrezco es lindo, es algo que está santificado, es alguien que lo preparó una persona santa, es algo que he sido dedicado a Dios, pero ¿cómo está mi condición que estoy ofreciendo eso? ¿Qué problema estoy atravesando en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, con mis seres queridos? ¿Qué problema estoy atravesando con los que me rodean, en mi trabajo, en este lugar, en el otro lugar? ¿No serán problemas que son ocasionados por mi conducta y la falta de arrepentimiento en lo que he hecho? Y debo rever, y debo meditar en mi corazón.
para que yo pueda ofrecer delante de Dios lo que Dios quiere y cómo Dios quiere. Colóquese de pie, por favor. Alabado Dios. Vamos a orar al Señor. Esto no demanda mucho gloria a Dios, sino que la idea es esto, terminar meditando en Él. Y yo creo que el estado que hoy tenemos ha llevado a eso, a meditar. Meditar nuestros caminos, meditar la senda que estoy tomando o he tomado, meditar en mi corazón. Después viene el sufrimiento, el año, la angustia, la desesperación, la agonía, el llanto, el dolor, la amargura, las noches sin dormir, la desesperación porque Dios no responde, pero Dios antes quiso arreglar tu situación y no quisiste. Dios antes te habló y no te arrepentiste. Señor, que mi hijo no se muera, decía David, pero él tuvo la oportunidad antes y no lo hizo. Él conocía la verdad y practicó el pecado. Yo creo que este día es un día para meditar en nuestro corazón. Es verdad, podríamos estar en nuestra casa y en vez de escuchar a alguien que me diga la verdad, escuchar algún programa de televisión que me divierta un rato. Pero la verdad es la que te va a hacer libre. La verdad es la que va a traer como resultado verdadera libertad. La verdad es la que te va a hacer entrar en la presencia de Dios en victoria. La verdad es Jesucristo. Hay dos preguntas en esta noche. ¿Los santos santifican? No. ¿Venir a la iglesia me santifica? No. Entonces me quedo en mi casa. No estamos diciendo eso. El hecho de congregarme no me santifica. Ahora, cuando yo soy santo, el hecho de congregarme equivale a estar reunido a los santos. Y el fuego está encendido y las llamas ardiendo y la gloria de Dios se mueve. Soy santo porque mi esposa es santa, porque mi esposo es santo, no. Pero yo puedo ser santo o santa como él o como ella. Y podemos los dos juntos servir al Señor unidos. Y la gloria de Dios se va a dejar ver en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros hijos. ¡Aleluya! ¿Quiere dejar de sufrir? No vaya a la iglesia, pare de sufrir. Venga a Cristo. Reconózcase delante de Dios. Reconozca su falta, sus pecados. Y haya arrepentimiento genuino y verdadero. Y Dios le va a dar victoria. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Dios le dijo al pueblo de Israel, le concluyó diciendo que medite en su camino, en su corazón. Que desde ese día en adelante, de ese día en que ellos puedan reconocerse delante de Dios, Dios iba a comenzar a bendecirlos. Aleluya. Desde este día os bendeciré. Dios le había hablado antes y le dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero para que la gloria esté y que sea mayor, hay que arreglar la condición. Aleluya. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos. Gloria a Dios. Yo quiero orar con usted al Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Quiero rogar a Dios en esta noche con usted. Y en esta noche es una noche de arrepentimiento. Y el llamado es un llamado al arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Quiere pasar a buscar bendición de Dios? Bueno, pase. ¿Quiere pasar para ser sano? Bueno, pase. ¿Quiere pasar para ser lleno del Espíritu Santo? Pase. Pero yo quiero invitarle al arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Para qué?
para que lo que yo haga sea aceptable. ¿Para qué? Para que donde yo me mueva en libertad. Para que yo no contamine a otros con mi inmundicia, afecte a los demás. Quiero en esta noche dejar abierta la invitación y aquí el altar para que aquellos que entienden que deben reconocerse delante de Dios, yo no quiero que venga acá y me cuente su pecado, quiero sí que pase aquí y se reconozca delante de Dios, y Dios que conoce su pecado, Dios, si hay verdadero arrepentimiento en ustedes, le perdonará, sanará su herida, quitará la culpabilidad del pecado y le dará fortaleza y victoria para seguir adelante. Aleluya. Así que está abierta la invitación. Aquellos que han entendido y comprenden que Dios les está hablando, vengan, avancen. Queremos orar junto a ustedes, delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Mientras los hermanos, si tienen ahí un canto, alaban a Dios. Avancen, todos orando. Solamente se movilizan los que están dispuestos a venir hacia adelante. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús.